En Harland & Wolff fueron muy sensatos y prácticos en cuanto a la aplicación de lo que la experiencia les había enseñado y lo que iban a usar en sus barcos. Se preocuparon de la seguridad, la comodidad. Irónicamente, la seguridad se basó en los compartimentos estancos, etc. El 31 de mayo de 1911, el casco del Titanic fue botado desde el andamio de construcción, casi 7 meses después de que se botara el casco del Olympic en 1910. Unas 100.000 personas contemplaron desde el astillero cómo se deslizaba el barco desde la grada hasta el río Lagan con ayuda de más de 22 toneladas de lubricante compuesto por sebo, jabón y aceite de tren. Un obrero resultó muerto antes de la botadura, la segunda muerte ocurrida en la construcción. Por desgracia, el obrero estaba quitando postes de sustentación de debajo y uno le cayó encima y murió posteriormente en un hospital de Belfast. Las vidas perdidas había que considerarlas como gajes del oficio, y el promedio de bajas esperado era de un muerto por cada 100.000 toneladas construidas. Además del coste humano estaba el financiero. El Titanic acabaría costando a Harland & Wolff $7,5 millones, equivalentes a más de 120 millones actuales. Pero en este momento el barco no era más que un casco vacío. Tres grandes anclas, 3 enormes hélices y 4 chimeneas se diseñaron y construyeron para el barco. Las anclas se forjaron y elaboraron en acero bruto. Las anclas laterales pesaban 7 y 3 toneladas y cuarto respectivamente y la central 15 toneladas. Hay una famosa foto del tiro de caballos transportándola hasta el astillero. 2 hélices laterales de 3 aspas, de 7 metros de diámetro cada una y un peso por hélice de 38 toneladas. Una hélice central de 4 aspas, de 5 metros de diámetro y un peso de 22 toneladas. Las hélices se hicieron en el propio astillero de Harland & Wolff, que contaba con una fundición donde hacían determinadas piezas. Allí se forjaron las hélices laterales y las aspas de bronce, al igual que la hélice central de 4 aspas, que también era de bronce manganeso. 4 chimeneas ovaladas se alineaban en el centro del barco. 3 de las 4 chimeneas eran necesarias para ventilación de los gases y humos de combustión de la sala de calderas. La cuarta no se usaba para dar salida a estos gases. Se añadió por estética en parte, pero también se usaba como ventilación para las salas de turbinas. Y además contaba con una tubería que ascendía desde las cocinas y ventilaba el humo del carbón de los fogones y hornos. Más de 2.000 ojos de buey y ventanas tachonaban el barco. Se añadieron 2 mástiles de 62 metros de altura, uno con una grúa para levantar automóviles y una escalera interior para subir hasta la cofa, donde se vigilaba, entre otras cosas, la aparición de icebergs. Llevaría casi un año completar el equipamiento del Titanic. El equipamiento es, en suma, lo que completa el barco. Coges un cascarón vacío y lo transformas en un palacio flotante. Harland & Wolff empezó a instalar ahora no solo el mobiliario, la tapicería y carpintería, sino los medios técnicos que harían del Titanic una exposición de los logros eduardianos. Aunque el Titanic era el barco más grande del mundo, los 3 barcos de la clase Olympic se diseñaron para que midiesen 265 metros de eslora. El Olympic y el Titanic se construyeron partiendo exactamente de los mismos diseños. Tenían la misma eslora, el mismo peso y la misma altura. En un principio se diseñaron para que fuesen completamente idénticos. Pero las modificaciones hechas en el Titanic incrementaron su peso hasta las 53.000 toneladas, haciendo que fuese el más grande. Y resultaba igual de impresionante por dentro que por fuera. La principal fuente de energía del Titanic procedía del vapor. El vapor generado impulsaba el barco, suministraba energía a todos los dispositivos eléctricos de a bordo, hacía funcionar la refrigeración, lo hacía funcionar todo. Había 6 salas de calderas que ocupaban un espacio de unos 96 metros a lo largo del barco. En el casco se instalaron 29 calderas de 5 metros de altura. Al lado de las calderas estaban los motores del barco, 2 motores alternos y una turbina de vapor. Los 2 motores impulsaban las hélices laterales o hélices exteriores. Cada uno de estos motores alternos tenía un cilindro de alta presión, un cilindro de presión intermedia y otro de baja presión, y cada uno de ellos impulsaba un pistón del cigüeñal.
El vapor entraba aproximadamente a 14,76 kilos por centímetro cuadrado al cilindro de alta presión. Era expulsado por los cilindros de alta presión al de presión intermedia a 5,48 kilos por centímetro cuadrado. Y después del intermedio pasaban al de baja presión a 1,68 kilos por centímetro cuadrado. Después de que el vapor salía del cilindro de baja presión, todavía era aprovechado en el vacío de las tuberías cerradas. En el caso del Titanic, tomaban ese vapor residual que salía del motor a 0,63 kilos por centímetro cuadrado y lo desviaban hacia una turbina de baja presión que utilizaba el vapor para impulsar miles de palas fijadas a los rotores. La turbina propulsaba la hélice central. Después de eso, el vapor sobrante se conducía a unos condensadores, se transformaba de nuevo en agua y se enviaba a las calderas mediante un circuito cerrado. El rendimiento era óptimo. Tan solo 50 años antes los barcos no contaban con este tipo de dispositivo y gastaban enormes cantidades de combustible. El barco podía transportar cerca de 6.000 toneladas de carbón. Empleando aproximadamente 625 toneladas de carbón al día, a una velocidad de 22 nudos, los motores del Titanic producían entre 46.000 y 50.000 caballos de vapor. Pero eso no es todo lo que hacían, sino que también generaban electricidad. La planta eléctrica del Titanic constaba de 4 generadores. Cada uno de ellos tenía un motor acoplado a una dinamo de 400 kilovatios que generaba la corriente directa de 100 voltios que se usaba en el barco. Se empleaba para muchas cosas, pero sobre todo la electricidad se utilizaba para ventilación, para hacer funcionar los ventiladores, para calefacción, para los radiadores eléctricos de todo el barco y también para la iluminación. La electricidad era relativamente nueva en los barcos de pasajeros y en el Titanic se usó con más profusión que en ningún barco anterior, con 320 kilómetros de cable eléctrico y más de 10.000 bombillas que iluminaban el barco casi en exceso. También alimentaba uno de los 3 circuitos cerrados de telefonía de a bordo. De ellos, uno tenía una centralita de 55 teléfonos y otro conectaba la cofa con el puente. La electricidad alimentaba el equipamiento del gimnasio de primera clase, los radiadores de las habitaciones de primera clase e incluso los baños turcos de la cubierta F. Había baños turcos en otros barcos, pero este era... Aplicaron todos los recursos en el Olympic y el Titanic. Había una sala de refresco en estilo árabe muy ornamentada, una sala para aplicar champú, una sauna caliente, otra de vapor. Otra novedad relativa eran los 4 ascensores. 3 para primera clase y en un gesto poco corriente, 1 para segunda. Los de tercera clase usaban las escaleras. Las selectas suites de primera clase tenían su propio baño privado, un auténtico lujo en aquella época. Sin embargo, los 710 pasajeros de tercera compartían solo 2 bañeras. Pero en un viaje tan corto, muchos de los pasajeros se quedarían sin su baño semanal si esperaban hasta el final del viaje. 3 circuitos de agua suministraban agua potable, agua destilada para la colada y los cacharros y agua de mar para los baños y retretes. Unos pequeños tanques también proveían agua a los lavabos de algunas habitaciones. Los pasajeros de primera también podían disfrutar de una piscina de 9 metros de largo por 4 de ancho. Un lujo solo visto en otro barco antes que en el Olympic y el Titanic, pero a una escala mucho menor. El 20 de septiembre de 1911, el plan de construcción del Titanic queda interrumpido. Cuando al Titanic todavía lo estaban equipando, el Olympic choca contra otro barco.